Bueno, bienvenidos sean para todos los que están en esta ocasión participando de la reunión. En esta ocasión vamos a estar estudiando una porción del capítulo 12 de Apocalipsis. En esta ocasión nosotros estábamos estudiando principalmente bajo el nombre La mujer y el dragón. Así que vamos a estudiar algunos conceptos más con respecto a este tema tan apasionante. Vamos a iniciar orando. Nuestro Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias porque nos permites una vez más estar aquí reunidos a través de este medio, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, y recibir revelación, iluminación de tu Espíritu Santo, para poder entender estas verdades que son invaluables, Señor, y que tienen mucho que enseñarnos, Señor, a nosotros como cristianos, sobre todo en estos tiempos difíciles, adversos que nos tocan estar viviendo. Bendecimos la vida de cada uno de los jóvenes, adultos que están en esta reunión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, arrancamos entonces nuevamente. Quisiera en primer lugar dar una lectura a la porción que nos toca estudiar en esta noche. La porción anterior había sido hablando sobre la mujer específicamente y las características del dragón, y habíamos hecho la identificación de cada uno de estos personajes. En esta ocasión con respecto a este capítulo, vamos a hablar sobre la guerra en los cielos, es el tema particular de esta noche. Y arranca realmente en el versículo 7 y se extiende hasta el final, que son varios versículos. No sé si vamos a terminar todos los versículos, espero que sí, pero arrancamos la lectura. Dice así: Después hubo una guerra, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí entonces la lectura de este capítulo. Vamos a compartir entonces nuestra diapositiva. Como habíamos hablado al inicio, es un bosquejo que está yuxtapuesto y que se caracteriza porque tiene una multiplicidad de significados para cada imagen. En primer lugar, se habla de dos tópicos principalmente: la señal de la mujer y también la señal del dragón. O sea, son las dos palabras a las que se refiere, ¿verdad? Con la palabra semellón, que es señal, a la mujer y al dragón. Y en el medio hay justamente una guerra, una batalla entre, básicamente a nivel celestial, ¿verdad? Se libra una gran batalla entre Miguel, sus ángeles contra el dragón, y también otra batalla entre el dragón y los descendientes de la mujer. Así que vamos a ver un poquito lo que significa todo esto. En este gráfico, en este dibujo, como visualizamos, ¿verdad?
la mujer vestida con el sol iluminando la corona de 12 estrellas, la luna bajo sus pies, y aquí vemos aquí al dragón, sus cabezas, sus, sus cuernos, también como es descrita en otra porción de la palabra de Dios, que vamos a estudiar a profundidad realmente a este dragón, ¿verdad? Y aquí tenemos otra representación, ¿verdad? Del dragón. Y habíamos hablado la semana anterior de lo que representaba en la literatura hebrea un dragón. El bosquejo para esta noche es la batalla en el cielo, el exilio en la tierra y finalmente la mujer en el desierto. Vamos a hacer una exégesis de alguna de las palabras que aparece aquí en esta porción. La primera que aparece es la palabra serpiente. Yo le pongo el significado hebreo porque, como ustedes sabrán, la mayor parte de la literatura del Nuevo Testamento fue escrita originalmente en hebreo y luego traducida. Aparentemente el libro de Apocalipsis, si bien lo tenemos nosotros ahora en griego, originalmente habrá sido o en hebreo o en arameo, y usando sobre todo mucho de la literatura y de los recursos de la literatura apocalíptica. En hebreo la palabra para referirse a serpientes es la palabra nahash, que es una onomatopeya del sonido que hace la serpiente. Y que, interesantemente, para los judíos representaba el mal. Sin embargo, para los antiguos representaba la sabiduría. O sea, tengan en cuenta ese punto de vista. Para los judíos fue representación del mal, pero para otras culturas diferentes a las judías fue representación de la sabiduría. La otra palabra es la palabra diablo. En, en el idioma original de este capítulo 2 es la palabra diabolos, que significa el que acusa, el calumniador. Luego tenemos otra palabra que es Satán, una palabra que es de origen hebreo, pero aquí aparece en el texto griego. En hebreo es Shatán y significa el acusador también, o sea que tiene el mismo significado que la palabra diablo o diabolos. Dice que el rol de Satán en el judaísmo era el que inquiere el comportamiento de los hombres con el propósito de acusarlo por sus pecados. O sea que en la literatura judía, sobre todo en la primitiva, el papel y el rol que cumplía Satán era de un ser creado y que era sometido a la autoridad y soberanía de Dios, pero cuyo rol principal era la de inquirir cómo estaban los hombres con respecto al pecado para poder acusarlos delante de Dios. Y este concepto primitivo en el judaísmo sirvió de base para todo lo que es la elaborada demonología y angelología que tiene ya el Nuevo Testamento. Y sobre todo el Nuevo Testamento le da un papel mucho más crucial a Satán como aquel que, digamos, persigue, como aquel que engaña, y varios textos del Nuevo Testamento que hablan de esto. Justamente uno de los atributos de el Satán, porque en hebreo es el Satán, no era el Satán, engaña, que viene de la palabra griega planao, que es lo que significa es llevar de la verdad hacia el error. O sea, desviar a alguien que está en la verdad y llevarlo hacia el error. Eso para dar una pequeña introducción. Bien, entonces la batalla en el cielo. Tenemos aquí entonces nuestro bosquejo. El bosquejo habla de que hubo una batalla en el versículo 7, si nosotros lo volvemos a repasar, dice así: hubo una gran batalla en el cielo. Entonces es el primer concepto que tenemos. Y ahí la gran batalla estaba dada entre Miguel, sus ángeles, que luchaban en contra de quién, en contra de Lucifer o Satanás, como nosotros habitualmente lo conocemos, y también los ángeles. O sea que había como dos bandos que estaban peleando en ese momento. Una batalla. Eso nos da la primera enseñanza de esta noche, que en realidad en el mundo espiritual, porque esto, si bien era una señal, nos está hablando del mundo espiritual. Nos habla de que hay una batalla a nivel espiritual, que no solamente este versículo del Nuevo Testamento nos lo revela. Ya el libro de Daniel, que fue escrito unos 700 años antes de Cristo, habla de una batalla y lucha espiritual, por ejemplo, entre Miguel, generalmente es aquel ángel o arcángel que está asignado al pueblo de Dios, que le da la respuesta a Daniel con respecto a su oración, pero recibe también la oposición de los príncipes de Persia y de Grecia,
que son entidades espirituales, no son príncipes de carne y hueso, son entidades espirituales que están aparentemente al control o representando a cada nación. Ese es el concepto que aparece en el Antiguo Testamento. Se habla de principados. En el Nuevo Testamento se le llama esto principados, príncipes espirituales sobre cada nación. En este caso, en Daniel es descrita una batalla espiritual entre el príncipe del pueblo de Israel, que era Miguel, y el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, que no se mencionan sus nombres. En el Nuevo Testamento estamos viendo una batalla que está ocurriendo en el ámbito celestial, en la cual Miguel, acompañado de un grupo de ángeles, no describe la Biblia cuántos son, emprende una guerra contra el dragón. El dragón ya lo habíamos identificado y era la representación de Satanás con sus ángeles. Quiere decir esto que Satán o el diablo también tiene ángeles bajo su cargo, que es lo que habitualmente nosotros llamamos o denominamos como los demonios. Seres espirituales liderados por Satán, comandados por él, que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados. De hecho, si hablamos un poquito acerca del dragón, como lo vamos a hacer en breve, podemos repasar ese concepto. Vamos a ver un poco también de quién es Miguel y quién es el diablo, ¿verdad? El dragón. Miguel habla lo que les estaba mencionando recientemente, ¿verdad? Hay una batalla espiritual por las oraciones de los santos, una lucha entre las fuerzas espirituales que está escrita en Daniel 10:13. Esa es la realidad. El cristiano, y no solo el cristiano, sino el santo del Antiguo Testamento ya tenía a los ojos esta realidad de una batalla espiritual. El Nuevo Testamento recalca y nos dice, no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, y ahí da toda la jerarquía de seres espirituales contra los cuales nosotros estamos en batalla constante y las herramientas para nosotros son principalmente la armadura, la oración, la fe, la verdad y todo lo que está descrito de manera simbólica, alegórica con la armadura del creyente. Luego, otro texto en Daniel que ya les mencioné, habla de que las naciones tienen principados, como los de Grecia y Persia, y que Miguel, denominándolo con un nombre propio, es el príncipe, el principado de Israel. Se le menciona como aquel que vela por, especialmente por el pueblo de Israel. Eso está en Daniel 10:21. Aquí en Daniel 12:1, y me gustaría leer este texto, así que lo voy a repasar. 12:1 dice así: en aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel. Habla de el arcángel Miguel, el gran príncipe por el rol que tiene él como principado de Israel, príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, está velando por el pueblo de Dios, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces habla de el papel que tiene Miguel en esa batalla o última batalla espiritual que hay, sobre todo velando por el pueblo de Israel. Cuando hablamos del pueblo de Israel, evidentemente no nos referimos a toda la nación completa, sino nos referimos a aquellos del pueblo de Israel que crean en Cristo Jesús, los que conforman ese remanente de personas que al final de los tiempos son salvas. El Nuevo Testamento habla de Miguel como un arcángel, esa es la diferencia, ¿verdad? El Antiguo Testamento menciona que Miguel es un príncipe, pero el Nuevo Testamento en Judas, en un texto a veces difícil de entender, habla de que es un arcángel, dice Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces esto es lo que está escrito en la literatura y tradición judía. En el momento en que Moisés murió, aparentemente hubo una batalla espiritual entre Miguel por un lado y el diablo por otro, porque el diablo quería tomar el cuerpo de Moisés para que el pueblo de Israel cayera en una idolatría hacia su líder que había muerto. Sin embargo, Miguel contendió contra el diablo, ¿verdad? Y tuvo la victoria, pero él no se atrevió, dice Judas, a proferir un juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hay un papel también protagónico de Miguel como arcángel. Y la tradición judía, en la tradición judía hay muchos más elementos sobre Miguel. Se dice en el Talmud, ¿verdad? Que
Miguel fue el maestro de Moisés. En Berajot 4b, un tratado talmúdico, dice que él era un serafín. O sea, esa es la descripción que da digamos, de Miguel. Y también hay algo interesante, el tratado talmúdico Menajot 110a9 dice que es un sacerdote del templo celestial, un concepto que estuvimos estudiando que realmente se encuentra también en el libro de Apocalipsis. También dice que se encuentra al lado derecho de la Shejinah. Su lugar era ocupado anteriormente por Satán hasta su caída, dice el Pirkei de Rab Eliezer. Interesante esa tradición judía, ¿verdad? Ellos piensan de que el lugar que Miguel posteriormente ocupó, anteriormente era tenido por Satanás, ¿verdad? Con el nombre anterior que era Lucifer, portador de luz, Helel Ben Shahar, ese es el nombre original de Lucifer. Y que ese lugar protagónico que tenía Lucifer fue quitado, ¿verdad? Por Miguel debido a la rebelión de Lucifer queriendo ocupar el lugar de Dios. Entonces de ahí ya ese antagonismo entre Miguel y también el diablo, por así decirlo. Entonces Miguel es el campeón del pueblo de Israel, del defensor del pueblo de Israel en las causas espirituales. Seguimos. El dragón. Esto ya era algo que habíamos estudiado el sábado anterior, simplemente lo repasamos porque por este antagonismo aquí entre Miguel y el dragón. El dragón, también en la cultura judía, un símbolo del caos, símbolo del mal, símbolo del antiguo Egipto, ¿verdad? Símbolo de un principado espiritual opresor asociado a Egipto, ¿verdad? En este caso, una nación que tiene como principado espiritual a Satanás mismo. Estamos hablando entonces de un reino, el reino de Israel, en el cual el príncipe es Miguel, y otro reino, Egipto, cuyo príncipe es Lucifer, o Satán, el diablo, el dragón. Es decir, que hay momentos en la historia donde hay grandes imperios que son opresores del pueblo de Dios, y realmente a quien tendríamos que ver detrás de toda esa opresión al pueblo de Dios es al diablo mismo, a Lucifer, que es el que instiga todo esto. Y luego, bueno, habla la literatura judía de una guerra contra el dragón, una guerra alegórica, ¿verdad? Que representa la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero el Nuevo Testamento lo describe como un ser real, solo que bajo la simbología de un dragón, ¿verdad? El, este libro, este capítulo 12 de Apocalipsis lo describe como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Luego, otro término que aquí se menciona es el diablo. Con ese nombre, diablo significa acusador. Tiene un rol en la tentación de Jesús en Mateo 4:1. También tiene un rol como enemigo del Hijo del Hombre en la batalla de las dos simientes, según Mateo 13:25. Mateo 13:25 habla es una alegoría, una parábola, en la cual el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sale y siembra el trigo, su semilla, que son los hijos de Dios, los hijos de la luz, ¿verdad? Y luego el enemigo, que es el diablo, siembra la cizaña, una semilla, pero que es cizaña, y que representan las dos simientes, la batalla espiritual entre estas dos simientes que se da desde el antiguo tiempo y va a ser hasta el final. Principalmente en el fin va a ser mucho más relevante. También tiene un rol como diablo, como aquel que roba la palabra de Dios de los corazones de los que oyen e impide que muchas personas sean salvas. ¿Por qué? Porque bloquea robando la misma palabra de Dios, según dice Lucas 8:12. También el Nuevo Testamento en Hebreos 2:14 le atribuye al diablo el poder de la muerte, pero que le fue arrebatado por Jesús. Ahí entonces donde el diablo pierde esa autoridad y ese poder que él obtuvo cuando el hombre desobedeció a Dios. Volvemos entonces a nuestro bosquejo. Una batalla espiritual entre Miguel, el dragón, Miguel acompañado de sus ángeles, el dragón, Satanás, acompañado de los demonios. ¿Qué ocurre en los siguientes versículos? En los versos 8 y 9 dice así. Pero dice, no prevalecieron. ¿Quién es? El dragón, Satanás y sus ángeles. Dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ellos no tuvieron más un lugar en el cielo.
Por lo tanto, ellos fueron expulsados de ese lugar. Entonces, si nosotros nos vamos a un texto que aquí menciono, Job, por ejemplo, Job 1:6 dice así, y les quiero leer. Un día dice, vinieron los hijos de Dios, habla de ángeles, a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Satanás, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, que si bien Satanás se había rebelado contra Dios, él todavía tenía acceso al trono de Dios. Hasta este punto en el que estamos hoy, que es Apocalipsis 12. Hasta este punto. En ese momento ocurre una gran batalla celestial en la cual es derrotado finalmente Lucifer y Lucifer es expulsado del cielo para no tener acceso nunca más a este lugar. Y en su derrota es lanzado a la tierra. Ese es el lugar donde entonces Satanás y sus demonios están actualmente activando. La cronología de estos eventos, ¿cuándo ocurren? Lo primero que se pregunta es, ¿pero cuándo ocurre esta batalla celestial? ¿Ocurrió en la antigüedad? ¿Ocurrió en el tiempo de Jesús? ¿O ocurrirá al final de los tiempos? Y depende mucho del significado que le demos. Para ello tenemos que ir al 5. El verso 5 de Apocalipsis 12 dice, ella dio a luz un hijo varón, la mujer. Habíamos hablado de que la mujer representa al pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel, sino aquellos que fueron creyentes. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre tuvo en medio de su seno a gente que era creyente y a gente que no era creyente. Entonces, cuando hablamos del verdadero Israel, estamos hablando de aquellos creyentes de este pueblo. Y de esta nación de Israel, sobre todo de aquellos que son creyentes, nace un hijo varón, que algunos lo refieren al hijo Aarón como el Mesías, como Jesús. Pero también hay una segunda interpretación que refiere que este hijo Aarón representa a la iglesia, a la iglesia. Y acá el verso 5 continúa, dice que él va a regir, este hijo Aarón, con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces, si nosotros aceptamos esta primera interpretación de que se refiere al Mesías, estos hechos ocurrirían entonces en el momento de la ascensión del Mesías. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz, luego está unos 40 días aún en la tierra apareciendo a sus discípulos y dándoles enseñanzas acerca del reino, pero finalmente él asciende y en su ascensión él ocupa este lugar a nivel celestial a la derecha de Dios y desde allí él está reinando y gobernando e intercediendo por su pueblo. Si nosotros tomamos como la segunda interpretación, que este hijo varón representa a la iglesia, entonces en el momento en que este hijo varón es arrebatado, pues arrebatado por Dios, ¿verdad? Para su trono, entonces hablamos del arrebatamiento de la iglesia, sería el momento en el que ocurre esta gran batalla espiritual. Estas son las dos acepciones que podemos tener de este texto para referirnos a cuándo ocurre esta batalla. Vamos a la parte 2 del bosquejo, el exilio en la tierra. El verso 9 dice, así fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí en primer lugar tenemos la identidad del dragón. Su exilio, entonces el exilio del dragón, que es Satanás, del cielo directamente a la tierra. ¿Quién es el dragón? Aquí claramente nos dice es Lucifer y es Satanás, es el nombre con el que se lo conoce. Y nos da algunas características de este engañador, ¿verdad? En primer lugar nos dice que es la serpiente antigua, ¿verdad? El gran dragón. El gran dragón, habíamos hablado que en la literatura hebrea se refiere entonces a un símbolo del mal y del caos. La serpiente antigua hace origen a Génesis capítulo 3, donde dice la palabra de Dios que la serpiente era la más astuta de los seres creados por Dios, ¿verdad? Y allí, si bien nosotros no vemos a una serpiente realmente, vemos a quien está detrás de la serpiente
instigando a Eva a desobedecer a Dios, a rebelarse y a comer el fruto que estaba prohibido. Entonces esto nos da la enseñanza de que representa el papel de Satanás de seducir a las personas para tomar el camino de desobediencia a Dios. Tiene un papel realmente como engañador de las naciones, por eso desde Génesis ya aparece con este rol. Luego dice, sigue diciendo la palabra de Dios, el cual engaña al mundo entero. Es decir, un papel de Satanás como engañador de las naciones, desde el primer engaño a Eva hasta el final engaño, cuando después del milenio Satanás sea suelto de la prisión en la cual va a ser atado por 1000 años, pueda seducir a todas las naciones a ir en una batalla contra el campamento de los santos. Esto vamos a estudiarlo más adelante. Ese es su papel como engañador de las naciones y finalmente su juicio definitivo en el lago de fuego y azufre, que en realidad fue preparado para él y para sus ángeles. Luego, otro papel, digamos, del dragón de Satanás como acusador del pueblo de Dios. Fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y si nosotros vamos al verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, él tenía un rol, así como la tradición judía hablaba de él que inquiría sobre los hombres y los acusaba de sus pecados. Un rol que finalmente le fue arrebatado en el sentido de que encontramos aquellos que creemos en Cristo un intermediario entre Dios y los hombres, el único intermediario que nosotros aceptamos, que es Cristo Jesús. Y su papel de abogado defensor, el papel del dragón entonces era como un acusador, y el papel de Cristo Jesús como un abogado defensor del pueblo de Dios, porque nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre del Cordero. Entonces ese fue el pago por el precio de nuestras culpas y de nuestros pecados. Si esto no hubiese ocurrido, Satanás tendría toda la autoridad de acusarnos delante de Dios, pero ahora por la muerte de Cristo Jesús, Él ha perdido ese poder porque Cristo le venció en la cruz. Y acá esta victoria que está celebrando justamente el verso 10, la victoria sobre el dragón. Leemos de vuelta. Entonces oí una gran voz en el cielo, una bat call, una voz celestial, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, Jesús está aquí tomando su lugar como rey. Jesús vino, él de hecho era Dios mismo, que se hizo hombre, nació entre nosotros, vivió entre nosotros sin pecado, murió en la cruz, que uno pudiera decir fue un fracaso, pero no, él resucitó y venció en la cruz, pero luego ascendió a los cielos y allí ocupó su lugar de rey. Desde ese momento él está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo estrado de sus pies. Él sigue siendo rey. Y ocurre la expulsión. Dice, fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de día y de noche delante de Dios. De día y de noche estaba reclamando por nuestros pecados. Sin embargo, Cristo arrebató este lugar y Satanás fue expulsado. Y acá en el versículo 11 se habla de la victoria de Cristo. Ellos, ¿quiénes? Los hermanos, nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces la victoria que es obtenida a través de la sangre de Cristo Jesús. Esto cumple mucho del sistema del Antiguo Testamento. El sistema del Antiguo Testamento hablaba de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y el creyente del Antiguo Testamento tenía que sacrificar un animal y transferir su culpa al animal, simbólicamente representando al sacrificio del verdadero Cordero de Dios, que fue Cristo Jesús. Y nosotros hoy, aquí, en el tiempo en que vivimos, mirando hacia atrás por aquel sacrificio. Pero en ambos tiempos, tanto antes como después de la cruz, siempre apuntamos a la sangre. La victoria es obtenida por el derramamiento de la sangre. Eso fue
lo que Dios quiso enseñarnos a través de todo el sistema del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús, fue sacerdote y fue víctima a la vez por los seres humanos, por aquellos que han sido rescatados por creer en él. Pero también hay algo interesante. Cuando este texto sea leído por aquella iglesia que viva en la gran tribulación, van a entender que muchos van a tener la victoria sobre el dragón, que va a tener una furia terrible sobre la iglesia que vive en ese tiempo, como siempre la ha tenido, pero especialmente en ese tiempo. Y muchos, dice, van a ser muertos por causa de su fe, dice. Ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio, que es la palabra martureo, que significa mártir de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nos habla entonces de la realidad del martirio, la realidad del martirio de los creyentes. La característica del creyente es que es capaz de inclusive dar su vida por lo que él cree que es verdadero. Y muchos hermanos a través de toda la historia, en nuestro tiempo y antes, fueron perseguidos por las personas, por aquellos que no creían en Cristo Jesús, dando sus vidas, siendo matados por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Desde antes del tiempo en que vivían Juan, ellos ya eran perseguidos. De hecho, que esta carta o este libro de Apocalipsis fue escrito en un tiempo de mucha persecución contra la iglesia. Hasta el final del tiempo en el que la iglesia que viva en la gran tribulación va realmente a recibir mucho, va a ser perseguida también por causa de Cristo Jesús. Y luego, en el punto E, el tiempo que va a tener el dragón. Verso 12 dice así, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Después de esta batalla espiritual que ocurre en los cielos, no hay muchos detalles sobre la guerra, solamente nos dice de que hubo una batalla, el diablo es expulsado a la tierra y en el momento que es expulsado, cae a la tierra junto con sus demonios y entra con gran furia por esa derrota infligida por Miguel y sus ángeles, y sobre todo si nosotros entendemos, ¿verdad?, que el Hijo Varón se refiere a Cristo, sería asociado a la ascensión de Cristo, y si nosotros creemos que el Hijo Varón representa a la iglesia antes del fin, del tiempo del fin, el arrebatamiento de la iglesia, y eso desencadena la furia del dragón porque sabe que su tiempo es corto. La palabra griega que utiliza aquí es la palabra kairos, que significa un plazo o tiempo límite, algo que está determinado. Es decir, Satanás va a tener la autoridad de Dios de perseguir a los creyentes que vivan en ese tiempo hasta un tiempo solamente, y el tiempo ya va a ser corto. Verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces aquí entendemos que qué papel cumple Satanás como perseguidor del pueblo de Dios. Porque habla de la mujer. La mujer simboliza o representa a la nación de Israel. Desde los patriarcas, desde Jacob, sus hijos, en el momento en que Jacob fue transformado por Dios en esa lucha contra Cristo mismo, fue transformado y convertido en un príncipe de Dios hasta el final de los tiempos, cuando aquellos judíos o creyentes del linaje de Israel se conviertan a Cristo Jesús. Lucifer, Satanás, siempre va a tener ese papel de instigar persecución al pueblo de Dios. Ese es su rol, dice el verso 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La persecución instigada. Es decir, cuando nosotros vemos que Satanás ha tenido o ha instigado persecución, siempre ha utilizado otros instrumentos, otras naciones. Pueden ser los babilonios, pudieron haber sido los griegos en un tiempo, los romanos en otro tiempo. Sin embargo, la entidad espiritual detrás de todo esto siempre fue Satanás. El punto 3, la mujer en el desierto. Habíamos hablado de que la mujer representaba a la nación de Israel, especialmente la mujer, o la parte de la nación de Israel que son creyentes, el remanente del pueblo de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Dice el verso 14, y se le dieron a la mujer, al Israel que cree en Cristo Jesús al final de los tiempos, las dos alas de la gran águila, dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto.
a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué simboliza todo esto? Entonces, para entender qué representan las alas de esta águila, tenemos que ir al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4, que dice así. Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Vosotros, dice, visteis lo que hice a los egipcios, hasta hablando Dios al pueblo de Israel, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Entonces es una metáfora. El águila, un animal, ¿verdad?, que vuela alto, realmente nadie puede alcanzar fácilmente a un águila. El águila generalmente está a una altura donde más bien el águila es el que puede matar a otros animales que están debajo, sean que están volando, sean que están corriendo en la tierra, pero nunca es alcanzado por la altura en la que vuela. Entonces habla de que el momento en que Dios rescató a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a través del desierto, cruzaron el Mar Rojo hasta llegar a la tierra prometida, se habla de las alas de águila. Entonces representa las alas de águila, la cobertura y la protección que tiene Dios para con la nación de Israel. Para que ellos entonces en ese momento que ocurra esta batalla celestial y que también aquellos que son creyentes en Cristo Jesús de la nación de Israel, ¿se acuerdan que habíamos estudiado que al final de los tiempos 144.000 judíos van a creer en Cristo Jesús? Y estos 144.000 sellados van a ser brutalmente perseguidos por ese último imperio opresor que va a estar representado por Satanás, el dragón, en su lugarteniente, el anticristo. Pero Dios va a tener una cobertura especial. Cuando ellos lean este texto, ellos van a decir, así como Dios protegió al pueblo de Israel en su cruce, el Mar Rojo, lo sacó de Egipto, de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida, de la misma manera Dios va a sustentar, proteger a su pueblo. Si bien muchos en ese tiempo van a morir también por causa de su fe, Dios va a tener una protección especial para su nación. Otro texto que podemos mencionar para entender la simbología de la gran águila es Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, que dice así: como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Verso 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios ajeno. Una metáfora entonces para referirse a Dios mismo y su protección sobre la nación. ¿Qué más dice este versículo 14? Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. Aquí se refiere a Satanás no como dragón, como anteriormente estaba haciendo, sino como la serpiente antigua, un animal que representa el caos, que representa también la desobediencia, la instigación a la desobediencia. Dice que esta mujer fue llevada de delante de la serpiente en un lugar que se llama el desierto. El desierto. Y el desierto ya lo habíamos estudiado. El desierto representa el tiempo de tribulación, tiempo de angustia, tiempo de mucha dificultad, tiempo de adversidad, pero también representa el tiempo en el que Israel conoce a su Dios, escucha la voz de Dios, experimenta su presencia. Es un tiempo muy especial en que la nación de Israel, aquellos que crean en Cristo Jesús, al final de los tiempos van a ser sustentados a pesar de las persecuciones que el anticristo va a tener sobre tanto judíos como gentiles que crean en Jesús en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a ver en el siguiente capítulo de que el anticristo va a hacer guerra a los santos y los va a vencer en este tiempo, porque esta va a ser el tiempo corto que le queda a Satanás y que le fue otorgado por Dios con ese rol principal, con esa autorización especial. Después de esto dice, donde es sustentada en el desierto, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En ese lugar va a ser sustentada. Esto podríamos inclusive nosotros interpretar de dos maneras. Podría ser una representación alegórica de cuando el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto y llegaba a través del desierto y cuidado por Dios, pero también podría representar, tiene un significado literal. En el tiempo en el que el pueblo de Israel sufrió, digamos, la invasión del pueblo romano y la destrucción en el año 70,
los cristianos sabían ya que eso iba a ocurrir porque Jesús lo había predicho. ¿Y qué les había dicho Jesús en su profecía? Les dijo, no se queden en Jerusalén, huyan de ahí, vayan lejos de la ciudad. Entonces muchos de los creyentes judíos de esa época decidieron refugiarse en la zona de Petra, en el desierto. Entonces quizás esto nos habla de que en el tiempo del fin muchos van a tener que huir de las grandes ciudades, porque ustedes van a saber que en las grandes ciudades es donde el anticristo va a tener un poder más total, porque va a poder controlar a la gente, tanto judíos como gentiles que vivan en ese tiempo, y especialmente en los acontecimientos que ocurran en la tierra de Israel. ¿Cómo Dios va a proteger a la nación de Israel que viva en ese tiempo? Dice así, en el versículo, en el versículo 15, ¿verdad? Acá también, antes en el versículo 14, se nos menciona cuánto va a durar este tiempo de persecución. Tiempos y la mitad de un tiempo que habíamos dicho que era 42 meses, 1260 días o 3 años y medio. Son la segunda mitad del periodo de la gran tribulación que durará 7 años. Verso 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces, ¿qué representa esta agua como un río, como un torrente de la boca de la serpiente hacia la mujer? Tiene un significado. Si nosotros vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 47 y en el versículo 2 dice así: Así dice Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se tornarán en torrente e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán y aullará todo morador de la tierra. Habla entonces de una invasión a la tierra de Israel. Cuando habla de inundación, torrentes de aguas, generalmente se representa una invasión de naciones no judías. ¿A dónde? A la tierra de Israel. En este contexto de Jeremías hablaba de una invasión que hicieron los filisteos, ¿verdad? Que hicieron los filisteos a la tierra de Israel. Aguas del norte, es decir, naciones que vinieron del norte y que como una invasión tremenda inundaron la tierra. La tierra se refiere a la tierra de Israel. Y entonces la gente empezó a desesperarse y a clamar por toda esta invasión que venía como un torrente. Entonces cuando hablamos de agua como un río, está hablando de una invasión de naciones a la tierra de Israel. Acuérdense que estos eventos, muchos de estos van a ocurrir en la tierra de Israel. Luego dice el siguiente texto: Pero, verso 16, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿quién ayudó ahí a la mujer? La tierra. ¿Cómo ayudó a la mujer? Abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, si nosotros entendemos que esta invasión, que este torrente de aguas es una invasión de gente, podemos hablar quizá de una intervención milagrosa de Dios al abrirse la misma tierra y al tragar a los enemigos del pueblo de Dios de una manera milagrosa. Pero también puede representar, ¿verdad? Esto que habla en Números 16:32 y que quisiera compartirles con ustedes. Números 16:32. Y dice así: Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Coré fue aquel que se rebeló contra la autoridad de Moisés. ¿Qué ocurrió con él y con sus descendientes? La tierra abrió su boca y los tragó a ellos. O sea, estamos hablando de una intervención de Dios milagrosa, protección, sustento, cuidado contra la furia del dragón que está instigando una gran invasión a la tierra de Israel, especialmente para destruir y aniquilar a aquellos judíos que crean en Jesús al final de los tiempos. Pero luego, el punto E de nuestro bosquejo dice así, versículo 17. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, el pueblo de Dios, el Israel o los creyentes del pueblo de Israel, los 144.000 sellados, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella? La iglesia. La iglesia que va a estar conformada también por aquellos
no solo judíos, sino también cristianos de origen no judío que al final de los tiempos creen en Cristo Jesús, como enseñamos. La Biblia habla de dos multitudes, una multitud de judíos, 144.000 sellados, que son salvados por Cristo Jesús al final de los tiempos. Pero nos habla también de otra multitud que no se puede contar, que son gente no judía que van a creer en el tiempo, en este tiempo tan difícil de la gran tribulación, tiempo de muchas plagas, tiempo de digamos, muchos juicios de Dios sobre la tierra. Y el dragón, Satanás, también los va a perseguir a ellos, a los no judíos. Dice que se llenó de ira contra la mujer y luego se fue a hacer una guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, y acá nos describe, la descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué aprendemos de todo esto? Nosotros aprendemos entonces varias cosas. En primer lugar, que nosotros como creyentes estamos constantemente sujetos a una batalla espiritual. Hay una guerra espiritual. Hay muchas cosas que a veces al cristiano le pasa que realmente no tienen una explicación natural. O a veces hay algo natural, pero detrás de eso hay una intervención espiritual, una batalla, una guerra. Nosotros no tenemos que dudar de que eso sea cierto. Tenemos que estar conscientes de eso y estar preparados, porque esas son las artimañas del enemigo que busca como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, otra enseñanza aplicable para nosotros es de que a pesar de que hay una gran persecución o a veces ataques espirituales y opresiones espirituales hacia los creyentes, sin embargo nosotros tenemos la cobertura de Dios, la cobertura de Cristo Jesús. Y lo que principalmente nos defiende es la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo Jesús ocupa el lugar central y principal, porque la sangre de Jesús es la que nos da la victoria contra las fuerzas del enemigo. Lo que Jesús siempre nos repetía a nosotros y nos dijo en la oración dominical, cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y sigue diciendo, líbranos del maligno, líbranos del mal. Ser conscientes de esta lucha y batalla espiritual. Pero aparte, inclusive aparte de la sangre de Cristo que nos da la victoria contra las fuerzas del mal, hay entidades espirituales que están para servir y ministrar al pueblo de Dios. Que en los cielos, en los lugares celestiales ocurre esta batalla y hay ángeles que están constantemente cuidando a su pueblo, cuidándonos en particular a cada uno de nosotros de miles de cosas, peligros que nos puedan estar sucediendo. Es una realidad espiritual. Y luego unas palabras de aliento a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que nos pueda suceder ahora o suceda a la gente que vive en el tiempo del fin, siempre van a tener una especial cobertura y protección y sustento de parte de Dios. Dios va a ser el que, como dice aquí, con las dos alas de la gran águila, hace que vuele la mujer, el pueblo de Dios, hacia el desierto donde tiene preparado su sustento. Vamos a tener ayuda. Y no seamos siempre conscientes de que el enemigo, Satanás, nuestro adversario, no está para jugar con nosotros. Él está para atacarnos y con furia. La Biblia, aquí en Apocalipsis, lo describe como aquel que está con saña, con furia, para atacar a su iglesia, para atacar a los hijos de Dios. Entonces esto es para que nosotros seamos conscientes, estemos protegidos en comunión constante con Dios, nuestros pecados confesados con Dios, porque eso es lo que nos da el perdón, la sangre de Cristo, sobre todo para recibir esta protección espiritual de estas opresiones. Quisiera concluir con este salmo, el Salmo 118. No lo puse completo, pero lo quisiera leer así. Dice así, desde el verso 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea, mejor siempre para todos nosotros va a ser que confiemos en Dios y no confiemos en el hombre. El hombre nos va a fallar, el hombre va a equivocarse, el hombre nos va a abandonar, pero Dios nunca nos va a abandonar. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. A veces queremos depositar nuestra confianza en los gobernantes, en los reyes, en los políticos. No, la confianza tiene que estar solamente en Jehová, porque es mejor confiar en Él. Todas las naciones me rodearon,
pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. Quizás tú no tengas o vos no tengas una naciones que te están rodeando, pero quizás son circunstancias difíciles, problemas que te están rodeando, pero dice, en el nombre de Jehová yo destruiré, yo podré vencer. Verso 11, me rodearon, me asediaron, por todos lados nos están asediando, rodeando, pero dice, en el nombre de Jehová yo las destruiré. No dice yo las destruiré solamente, nos dice en el nombre de Jehová, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, podemos vencer. Verso 12, me rodearon como abejas, un enjambre de abejas, a veces ataques, quizás representa ataques espirituales también esto, pero dice, se extinguieron como fuego de espinos. En el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Cómo es el fuego de espinos? Así como estamos viendo, que la tierra está tan seca que uno pone un poco de fuego y eso se quema en grandes extensiones, eso es el fuego de espinos. Así van a desaparecer también estas opresiones y ataques espirituales. En el nombre de Jehová yo las destruiré. Verso 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Ahí vemos nuevamente cómo Dios tiene esa cobertura y tiene ese sustento por su pueblo. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, y Él ha sido mi salvación. Entonces aquí se habla que el salmista tiene su fortaleza, su fuerza en Dios, su canción es solo Jehová, es y Él ha sido mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Entonces, esto nos demuestra que a pesar de todos los problemas y adversidades que podamos tener, podemos estar gozosos y jubilosos porque tenemos la victoria en Cristo Jesús y la salvación en las tiendas de los justos, en las casas de los justos. Eso nos da entonces la esperanza de que Dios nos está sustentando y sosteniendo aún en tiempos de mucha, pero mucha dificultad. Y de esta manera entonces llegamos al final de esta hermosa enseñanza, este hermoso capítulo de Apocalipsis, que realmente nos da este mensaje de que aún a pesar de la tremenda persecución, adversidad u opresión del enemigo, Dios está para sustentarnos y cuidarnos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.